Nos aquí para la sesión número 5, investigación en agregado derivado de llantas y sus aplicaciones. Espero que hayan disfrutado del postre, yo sí lo disfruté. Quiero cederle la palabra a uno de los miembros de mi equipo, Matt Wise, ingeniero de gestión de residuos de CalRecycle. Matt. Gracias, Kyle. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión 5. Agregado derivado de llantas, investigación y aplicaciones. Yo soy ingeniero de gestión de residuos en la unidad de residuos en Cal Recycle. Voy a moderar esta sesión. La sesión se va a grabar. Podrán verla después del evento. Para el público virtual, les recuerdo que pueden hacer preguntas usando el icono de preguntas y respuestas. Indiquen su nombre y la pregunta y a quién va dirigida la pregunta. Se contestarán las preguntas al final de la presentación, si el tiempo lo permite. El primer presentador será el doctor John S. McCartney, es profesor en el Departamento de Ingeniería Estructural de la Universidad de California en San Diego, especializado en geotécnica y ingeniería geoambiental. Él va a presentar sobre agregados derivados de llantas y mecánica de suelo no saturado. Y después de él vamos a tener a Dan Goods. Él va a hablar sobre su éxito en el uso de TDA como atenuación de vibración bajo proyectos de rieles en la extensión metro de Los Ángeles. Y finalmente Chris Doolittle, geólogo en ingeniería, trabaja para el Departamento de Obras Públicas del Condado de Santa Bárbara, trabaja en la sección de Ingeniería de Transportes. Él también va a hablar sobre su éxito usando TDA estabilizada mecánicamente en el relleno de terraplenes al lado de las carreteras. La biografía detallada de cada orador puede encontrarse en la agenda del día de hoy, en el portal de la conferencia. Le cedo la palabra al doctor John McCartney para que comience su presentación. Gracias por esa presentación tan amable. Matt, me da mucho gusto estar con ustedes virtualmente. Lamento no poder estar ahí en persona. Estoy muy lejos. En mi año sabático era muy lejos para llegar a la conferencia. Espero estar en persona el año siguiente. Mi presentación el día de hoy, voy a hablarles un poquito sobre los resultados que hemos obtenido de un proyecto que recién completamos aquí en la Universidad de California en San Diego, que tiene que ver con entender el comportamiento de los cimientos en estructuras instaladas con TDA. Escucharán en las otras presentaciones o escucharon que hay muchas aplicaciones de TDA como un relleno en usos de ingeniería civil. Estas fotos son del proyecto Ortega Ridge, del cual escucharán un poco más en presentaciones posteriores. Uno de los desafíos a los que queríamos abocarnos a través de este proyecto de investigación era investigar el comportamiento de los cimientos que quedarían instalados en este agregado derivado de llantas. Hablaré un poco sobre el tipo de estructuras que se habrían de instalar en el TDA. Pero antes de repasar con ustedes los resultados detallados de la programa de pruebas, voy a hablar un poco de las propiedades del material TDA y cómo se pueden aprovechar estas propiedades junto con teorías para poder predecir el comportamiento de los cimientos. Después voy a repasar en detalle la capacidad de soporte de nuestro programa de pruebas, o sea, cuánta carga puede soportar el cimiento instalado en TDA y después la respuesta sísmica, nuestro programa de pruebas, entender cómo se comportan los cimientos si la tierra debajo de la TDA está vibrando. Como les dije, la primera fase es donde estudiamos la respuesta del asentamiento de la carga en cimientos instalados en el TDA. Hicimos 8 experimentos diferentes cambiando el ancho de las zapatas, el ángulo de la carga, y en todos estos casos el cimiento va a empujar hacia abajo en el TDA. Llegará el momento en que se van a inclinar hacia un lado o van a llegar a su capacidad. Y queremos tomar las mediciones de los experimentos y compararlas con teorías
que los ingenieros geotécnicos utilizan para predecir la capacidad de carga de los cimientos y ver si esto se aplica también al TDA. La segunda fase, queríamos ver la respuesta sísmica de los cimientos en TDA. Esta es una aplicación a futuro muy interesante que eh, tiene mucho potencial para el TDA porque se usa como para aislar y en los cimientos y quizás lo podemos usar también para poder mitigar los efectos de los temblores o terremotos en las estructuras teniendo un sistema de aislamiento a bajo costo. Tenemos sistemas de aislamiento que podemos comprar de empresas que cuestan cientos de miles de dólares. Entonces, poder utilizar este TDA de bajo peso y de bajo costo sería muy benéfico y es casi comparable su desempeño. ¿Qué queremos estudiar? Capacidad de carga de cimientos en TDA. Lo usamos como una alternativa con un relleno de bajo peso. En muchos casos tenemos que instalar sistemas tales como postes de letreros o barandales, sistemas de muy peso ligero, pero también bloques para que vayan las cañerías, las tuberías, los conductos, para que cuando pase el agua por la tubería va a tener una carga y queremos que haya soporte, el soporte necesario. Y los ingenieros se preocupan, bueno, ¿qué debemos hacer cuando estamos tratando de determinar la capacidad de estos sistemas? Y en realidad no ha habido lineamientos en la literatura publicada sobre cómo hacerlo. Y los barandales, las vallas, los letreros de poste son importantes. No queremos que se suman, que queden sumidos en el TDA. Tenemos que tener una base experimental buena para justificar cualquier valor de capacidad que utilicemos. También podemos usar este material para puentes si le aplicamos carga a través de la TDA. Podemos tener reducción en el estrés en una tubería u otro sistema de servicio. Nuestra investigación sobre la capacidad de carga se puede utilizar para poder entender materiales para puentes. También aquí tenemos una esquemática de una pared MSTDA. Otra cosa interesante de por qué queremos estudiar la respuesta sísmica de cimientos en TDA es que si tenemos cimientos de poca profundidad en la tierra y diseñamos los cimientos para poder agrandarlos, para que tenga una carga, una capacidad de carga muy grande. Un desafío durante un terremoto o temblor es que la energía podría empujarse del suelo a la estructura, de la tierra a la estructura y podría haber falla en la estructura de concreto. Este es un modelo a escala muy pequeño a la derecha donde vemos un diseño convencional de gran capacidad, un cimiento con una estructura encima y otro cimiento que se le permite inclinarse y balancearse durante un temblor. Si permitimos que el cimiento sea un poco más pequeño de lo que querríamos, con base en el diseño de la carga, el soporte de carga estático, pero que siga estando estable cuando se da el temblor, puede inclinarse y balancearse disipando así la energía y se vuelve a centrar nuevamente después del temblor. Esto es algo que queríamos estudiar. La gente ha estudiado estos cimientos que se balancean en la tierra, pero sí, todavía no hay suficientes herramientas para controlar la conducta de balanceo de estos cimientos. Si podemos usar TDA por debajo de este cimiento, podemos obtener una mejor respuesta que lo que se ha observado en el pasado. Esto es algo sobre lo que les voy a presentar algunos experimentos reales sobre el TDA y lo podrán ver. Perdón. Hablando del programa experimental, quiero darles un poco de información antecedente sobre el TDA y sus propiedades que hemos podido medir en proyectos anteriores que patrocinó CalRecycle. Estamos enfocados en el TDA tipo B, tamaño de partícula grande de hasta un pie, una dimensión. Esto tiene un costo de procesamiento más bajo, menos acero expuesto y debido a esto se pueden usar capas más gruesas de hasta 3 metros o 10 pies. Eso es muy ventajoso en las aplicaciones.
especificaciones o técnicas. Cuando tenemos partículas grandes, hay que tener aparatos grandes para probarlos. Uno de los proyectos iniciales fue desarrollar una caja de cizallamiento para medir la fuerza de cizallamiento. Una vez que lo hicimos, encontramos que las propiedades de TDA son muy parecidas a los de la Tierra, con la excepción de que requiere mucho movimiento antes de poder llegar a la fuerza de la Tierra. Entonces, la fuerza es donde la curva llega a su pico, es casi medio metro de desplazamiento antes de llegar a la distorsión. Es un material muy fuerte, muy flexible y estos son algunos diferentes rangos de falla donde nos dice dónde falló, a diferencia de cuánta carga está en el TDA. La meta era tomar los parámetros de estos rangos de falla que se habían desarrollado en estudios anteriores que nos da el ángulo de fricción, y lo que queremos ver es si podemos tomar este ángulo de fricción en diseños predictivos para ver si nos da la misma capacidad de carga que estamos midiendo. También hemos hecho análisis de compresión. Una cosa importante es que cuando cargamos el cimiento se va a sentar mucho. Y estas curvas aquí nos muestran que la TDA se espera que se va a sentar más en la mayoría de los suelos. Los suelos tienen un valor de este parámetro que es quizás 10 veces menos que el TDA. Entonces, esto lo tomamos en cuenta, usamos más TDA en una capa para que una vez que se asiente, llegue al grosor deseado. Ahora, en cuanto al programa para probar la capacidad de carga, nosotros usamos bloques de concreto grandes que tenemos en el laboratorio y creamos una caja grande de 10 pies por 18 pies de largo, y pudimos colocar 3 metros de TDA dentro de esto. Aquí ven a una persona sentada para que vean la escala, y un marco de carga que aplicaba cargas a través de de un aparato hidráulico al cimiento. Aquí está una foto del TDA en la caja y lo compactamos con esta maquinaria. No es igual que si estuviera en el campo, pero es lo mejor que podíamos hacer. Hicimos pruebas iniciales donde, antes de tener todo el material TDA que necesitábamos para llenar la caja, comprimíamos, hicimos pruebas de fuerza de cizallamiento, y pudimos obtener una curva hiperbólica muy bonita para representar las cargas de nuestra respuesta. Aquí tenemos un resumen de una prueba que hicimos. Variamos la profundidad, el tamaño del cimiento, la forma y el ángulo de la carga. Estas son variables que se pueden encontrar en diferentes proyectos. Aquí tenemos diferentes fotos de los diferentes tipos de cimientos, como este en barra. Aquí está en la superficie, aquí inserto en el TDA, aquí una zapata más grande, aquí un cimiento cilíndrico, por ejemplo, para un poste, y luego carga a un ángulo donde cargamos a diferentes ángulos. Aquí ven las curvas que obtuvimos de las pruebas. No voy a repasar con ustedes los detalles, voy a explicar las diferencias entre todas, pero siguió la tendencia. eh, Si es una zapata más ancha, va a ser menos pronunciada, pero el asentamiento que se puede ver aquí es de gran volumen. Con los cimientos que probamos, el tamaño iba de 1,5 pies de ancho a 3 pies. Entonces, si se obtiene 1,3 de asentamiento normalizado, es 1,3 multiplicado por el ancho. 1,5 multiplicado por 3, que es mucho asentamiento comparado con el suelo. Si llegamos a una falla en la capacidad en muchos, pero quizás no era bueno para la perspectiva llegar hasta la máxima capacidad. Quizás queremos encontrar un criterio de falla aquí donde dice que se puede definir falla cuando se ha llegado al 10% del ancho del cimiento. Después hablaré de eso. Y aquí lo primero que hicimos fue que tomamos el ángulo de fricción de la prueba directa de cizallamiento que hicimos en el TDA mismo, y lo reflejamos en una ecuación de capacidad de carga muy comúnmente usada. Esto nos da la capacidad de carga máxima que se puede aplicar en el cimiento antes de que se incline y se
caiga, se venza y lo usamos para determinar los valores predictivos en cuanto al tamaño y lo comparamos con los valores que teníamos. Lo primero que hicimos fue comparar los puntos cuando estábamos en una inclinación en exceso y en todos salvo uno fue muy preciso la equiparación. El asentamiento principal es en la curva grande. Aunque empatamos bien entre teoría y los experimentos, esto nos resultó muy práctico. Entonces nosotros derivamos una ecuación nueva que se correlacionaba con el valor predictivo con la capacidad de carga al 10% del ancho del cimiento. Y esta correlación la podemos usar en el diseño que nos da una capacidad de carga que también nos va a llevar a un asentamiento menor o pequeño. Básicamente eso es todo en cuanto a estas pruebas de capacidad de carga. Ahora vamos a pasar a las pruebas sísmicas que llevamos a cabo en los cimientos en TDA. Tenemos diferentes mesas de vibración en UCSD. Si les interesa visitar, tenemos muchas instalaciones muy bonitas. Usamos la mesa tamaño medio en el laboratorio PAO, que aguanta este contenedor laminar muy grande de 3 metros de altura y 4 metros de ancho y metro y medio de profundidad, y lo llenamos con TDA a diferentes profundidades y le metimos un cimiento o un pilote en una configuración como esta. Hicimos 3 pruebas con diferentes capas de grosor y diferentes valores de A sobre AC. Aquí básicamente es donde si disminuimos el grosor del pilote o el cimiento, el área va a ser más pequeña y dependiendo de la acústica de aire de la masa, vamos a tener una proporción crítica donde el que se voltee y se caiga es de esperarse. Esta es otra manera de tomar en cuenta el factor de la seguridad. Factor más pequeño es más riesgoso y más grande es menos riesgoso. Nosotros lo vibramos en esta dirección y básicamente hay un efecto como paleta que se está balanceando de un lado a otro encima de la capa de TDA. De nuevo teníamos un contenedor, lo llenamos con TDA. Tenemos uno de los cimientos de la prueba anterior, lo metemos aquí encima de la TDA y lo llenamos hasta la parte superior del cimiento. Y aquí está la parte superior que representa la estructura. Aquí está el video. Espero que no sea demasiado fuerte. Bueno, creo que con eso ya es suficiente. Cada vez se vuelve más lento, pero lo más importante que pueden notar ahí es que el cimiento, la masa regresa a donde estaba al principio de la prueba, que es muy bueno. Esa es una indicación de que se está recentrando bien. Y podemos ver que en realidad no hubo más asentamiento durante la vibración, pero cuando cargamos inicialmente el material TDA, sí hay una cantidad bastante de asentamiento. Después de eso es bastante estable y no vemos una cantidad grande de asentamiento durante la vibración o la agitación. Los resultados indican que hay disipación de gran cantidad de energía, lo que quiere decir que la energía del temblor se está disipando en este mecanismo que está balanceándose y no está causando daños en la estructura. Eso es lo que se puede ver aquí en estas gráficas. Y podemos ver que los puntos azules y negros y verdes son tierra, pruebas de vibración de cimientos. Lo rojo es el TDA. Podemos ver que tiene una cantidad menor de asentamiento que los otros, aunque sí tenemos más rotación. Sí es un problema si la parte superior se movía más hacia adelante y hacia atrás. Y la proporción de mitigación, aquí podemos ver que
Entre más vibración hay, más se balancea, más energía se disipa. Aquí también podemos ver el estrés a diferencia de la tensión y proporciones. No voy a entrar en detalle, pero entre más grande es este circuito, más energía se disipa, que es muy bueno para proteger la estructura superior, y tenemos un recentrado de la estructura que nos dice que también podemos regresar al centro. Algo bueno es que si comparamos estos resultados de las tierras en los triángulos y el TDA en rojo acá arriba, podemos ver que se recentra muy, muy bien, casi perfectamente. Y aquí a la derecha podemos ver que de nuevo tenemos que se recentra muy bien, pero también muy buena disipación de energía. Y en los suelos es necesario tener cierta cantidad de recentrarlo para obtener la disipación de energía, pero no es el caso tratándose del TDA. Me queda como un minuto. Y en las pruebas de carga, de capacidad de carga, hubo bastante asentamiento para cuando llegamos a la capacidad eh, máxima, pero muy buen empate entre los estudios de asentamiento y los de equilibrio. Nosotros obtuvimos una ecuación de diseño que se puede usar para conocer cuál es la capacidad de carga que se puede usar, aunque no se, para no tener mucho asentamiento. Podrán ver del video que el TDA tiene buen potencial para proporcionar aislamiento sísmico geotécnico siempre y cuando uno pueda aguantar las rotaciones que pudieran darse en la superestructura, o quizás agregar características adicionales en el TDA, refuerzos para ayudar a controlar la cantidad de rotación. Así que con eso quiero reconocer a los alumnos y colaboradores que tuve en este proyecto. Estoy muy agradecido de poder trabajar con Cal Recycle y Joaquín y GHD. Han sido indispensables para que estos proyectos pudieran ser una realidad. Tenemos personal magnífico y estudiantes muy buenos que trabajan muy duro y siempre están trabajando con el TDA y las partículas. Así que, bueno, si les interesa aprender más, por favor, mándenme un correo electrónico y les podré proporcionar más detalles sobre nuestras publicaciones en cuanto a este tema. Muchas gracias por su atención y espero poder contestar a sus preguntas después. Gracias, doctor McCartney. Quiero recordarles nuevamente que vamos a esperar hasta el final de las presentaciones para las preguntas y respuestas. Ahora tenemos a Dan Goods. Gracias, Matt. Yo soy Dan Goods. Yo soy encargado de contratos para la línea Metro Gold Line, la construcción de ampliación en Los Ángeles. Nosotros no somos el- la la vía ligera de Los Ángeles. Fuimos creados bajo una ley de la Asamblea en el 88 para construir lo que ahora se conoce como el tramo inferior de la línea A del metro, que antes iba de la estación Union hasta Pasadena. Y bajo un proyecto de ley separado de la Asamblea en el 2011, las autoridades se amplió el mandato de la autoridad para extender esta línea y la hemos ampliado entre el 2012 y 2016. La línea creció de Pasadena, donde antes terminaba, a la frontera entre Azusa y Glendora, y actualmente estamos construyendo lo que es la fase 2B de, de Glendora a San Dimas, Laverne y Pomona. Y nos encontramos en el proceso de poder obtener fondos para poder extender esta línea aún más de
la terminal planeada en Pomona al resto de Pomona y a través de Claremont y luego cruzando la línea del condado a Montclair en el condado de San Bernardino. El segmento que estamos construyendo actualmente, que es la fase 2B, son 9.1 millas de este tramo, o sea, doble vía, vía ligera. Estamos construyendo en un derecho de paso que ocupa un- una línea de carga de ferrocarril, lo quitamos de allí, de la mitad al norte o sur, a la orilla de ese derecho de paso vía, y en el espacio que quedó colocamos dos rieles o dos conjuntos de rieles. Estamos construyendo poco menos de 100,000 pies de vía ligera y durante la fase ambiental identificamos 28, casi 29,000 pies cuadrados que necesitaban mitigación de la vibración porque estábamos colocando una vía más cerca de un receptor sensible. Ya la mayor parte eran residencias y un poco de comercios donde la vibración aumentó porque los trenes iban a estar cerca de su ubicación. Hay una parte ahí donde tuvimos que estudiar los cimientos, o sea, teníamos una curva vertical y horizontal cerca de un puente existente que no queremos tocar, por lo que tenemos que incorporar un tramo de cimientos en 200 pies de vía, que es una gran molestia, y lo demás estamos permitiendo que el contratista que está diseñando decida si quieren instalar una balasta o agregado de llanta. Hubo algunos lugares donde tuvimos que poner dos capas de balasta, contrapeso, y una capa de 1 pulgada de contrapeso o un pie de agregado derivado de llantas. Y cada oportunidad donde se pudo, el contratista decidió instalar el agregado. Esto nos habla mucho, nos dice mucho sobre el costo general del sistema. Un contrapesa flotante, que es una gran molestia porque lo que uno está haciendo ahí es construir una, como una zanja dentro de otra zanja. Me les pido disculpas, este es el mejor dibujo que tuve, pero es como una zanja de concreto reforzado con una capa de atenuación de vibración, o sea, tres capas de, de refuerzo y adentro de eso otra como zanja reforzada de concreto y una cosa encima de la otra que representa que se tiene que cavar más, mucho acero, mucho concreto, y queríamos evitarlo de ser posible, aunque sí ofrece una mitigación superior de vibración y ruido, pero cuesta entre 10 y 14 veces más construir esto que lo que cuesta instalar una base de refuerzo o un polímero aulado, un tapete que se coloca abajo de la parte inferior, y el material mismo es más costoso que lo que requiere el TDA, requiere menos trabajo instalarlo, se pueden comprar y luego se desenrolla, pero es muy delicado porque estamos colocando generalmente entre 20 y 25 pies de, de ancho por debajo de la vía, por cada vía. Entonces, varias capas de este material de lastre o casquijo, y hasta que uno lo pueda colocar la parte superior que lo fija, puede cambiar de lugar, se puede ir de, de donde se colocó y tiene uno que empezar de nuevo. Por eso el contratista decidió mejor estudiar, es instalar el TDA. Y en un proyecto horizontal como el que estamos construyendo nosotros, es
ejemplo máximo del mejor uso de este material TDA. Aquí pueden ver que básicamente es la parte en azul que está justo arriba de la Tierra y un poquito por debajo de la capa de balasto, subbalasto. Ponemos una capa de material geosintético, sacamos el TDA, lo envolvemos como un burrito y seguimos con la construcción. Y en un momentito el ruido, la vibración, el potencial que tiene esta sección transversal es igual a 1 pulgada de el tapete de balasto. Afortunadamente nuestro contratista lo había hecho antes, nosotros también en la fase 2A de Pasadena a Susa. Así que teníamos ya práctica en la instalación y el contratista también tenía práctica en su instalación. Entonces nos presentamos y conforme iban cavando, se cavaba un poco más a mayor profundidad. Iban a sacar aquí en la segunda foto, pues, vería la instalación de la geotela y llegan los camiones, los podemos hacer que recorran encima de la zanja, los abrimos, vaciamos ahí el TDA, lo vamos sacando, lo doblamos como 6 veces o 7 para estar seguros, lo vamos aplanando, consolidamos el TDA y conforme lo van ah, instalando, se coloca una buena capa y en la segunda imagen pueden ver que una vez que ya se ha echado, no se le va a hacer mucho. Estamos usando grado A, que la partícula es un poco más pequeña. El doctor McCartney usó un tamaño un poco más grande en su investigación. Creo que 200 milímetros es el diámetro más grande del TDA tipo A. Así que una vez que ya se ha consolidado, no se va a mover de ahí. Es, se Se coloca y se envuelve, como les dije, como si fuera un burrito. Y luego instalamos la tierra por debajo del nivel, encima de eso. Y una vez que esa capa de tierra ya se ha colocado ahí, está a prueba de balas, básicamente. Y aún antes de colocar la tierra que está un poco abajo del nivel de la tierra normal, eh, no hay ningún problema más que a veces se puede romper la tela, eh, pero le encanta la industria. Nosotros estábamos haciendo ya este tipo de contrato en el 2018. Le preguntamos a la comunidad de este sector si les gustaba usar el material porque queríamos presumirlo como algo muy sostenible para el medio ambiente. Recibimos buenos comentarios del contratista, lo usan donde quiera que pueden. Aquí tenemos un desglose de los diferentes lugares donde se ha usado. Y tuvimos un total de poco menos de 5.5, 5.500 toneladas de TDA, como 100 llantas por cada tonelada. Entonces, en total utilizamos como unas, ¿qué será? Como 0.8%, porque de las 60 millones de llantas que anualmente se generan son llantas residuales, entonces poco menos de 0.8% del total. A los contratistas les encanta porque les permite trabajar eficientemente. Esa operación que les acabo de describir requirió 2 turnos para su instalación, consolidarla y además poner la capa por debajo del nivel de la tierra, o sea, la subcapa de balasto, como de 10 a 12 horas de la cuadrilla se requirieron para instalarla. Hemos tenido muchísimo éxito con este material y es algo que vamos a seguir usando al entrar a la siguiente fase 2 de nuestras adquisiciones. Lo vamos a usar donde quiera que podamos.
Y ahí termino yo mi presentación. Si alguien tiene preguntas, después con gusto. Gracias, Dan. Y por último, pero no de menor importancia, nos acompaña Chris Doolittle para cerrar las ponencias. Bien, pues muchas gracias por invitarme a presentarles el día de hoy. Hablaré de un proyecto muy cercano a mi corazón. He estado trabajando en el condado de Santa Bárbara durante casi 27 años y cuando inicié fue técnico de suelos y de hecho fuimos a este sitio y hicimos perforaciones para ver cuál era el problema. Esto fue cuando hace 6 años y fin tuvimos este problema en 2019 después de muchos intentos distintos y les podría hablar de los distintos intentos que hicimos, pero mejor les hablo de este proyecto después de una excelente presentación sobre agregado derivado de llantas o TDA. Y trataré de brincarme el aspecto TDA, pero hablaré más de cómo se integra el sistema al TDA y los materiales geosintéticos. Como pueden ver, esta tela geosintética es parte importante para separar el material del entorno natural y otros materiales presentes en la obra. Este proyecto lo presentamos ante la Liga de Ciudades del Estado de California y la Asociación de Ingenieros Civiles del Condado en California y recibió un galardón como un proyecto sobresaliente de vialidades locales en 2020. Cuando lo presentamos, en ese entonces nos pareció un proyecto bastante innovador y fue un placer colaborar con Cal Recycle y GHD en su desarrollo y en el monitoreo continuo de este proyecto. Y bien, ¿qué es un muro MSTDA? Es lo mismo que un muro de tierra estabilizada mecánicamente, utilizando un elemento de muro de retención para material de rayos posterior. En este caso, en vez de tierra, se reemplaza con un agregado derivado de llantas o TDA, primordialmente por que es un relleno de menor peso. Hay otros rellenos ligeros que pueden utilizarse. Sin embargo, el TDA tiene un costo sumamente menor a otras alternativas que potencialmente podrían utilizarse en este caso. Y un muro de contención es de tierra estabilizada mecánicamente, que utiliza un refuerzo geosintético dentro del muro, ¿no? Que es uniaxial, que es básicamente resistencia unidireccional y fuerza tensil, y utilizamos una geomalla biaxial para evitar asentamiento y para la mitigación de asentamiento al acercarnos más a la superficie de la instalación. Y como ven en la parte inferior utilizamos TDE tipo B, que es de dimensiones mayores de entre 4 y 12 pulgadas por lo general. Y es un material de baja densidad con excelente permeabilidad porque quedan muchos huecos y tiene un alto valor de fricción. Una vez que se le aplica una fuerza, tiene un alto valor de fricción y de nuevo a un costo menor. Un poco más sobre la ubicación del proyecto. Fue en el poblado de Summerland, en el condado de Santa Bárbara, a lo largo de la costa. Como pueden observar, la zona de Summerland en sí es como un risco ah, elevado sobre un valle, así que es una de las características geográficas del sitio y veremos un acercamiento, pero solo para que en general empiecen a, a entender el sitio. Aquí vemos la zona y como pueden ver hay un drenaje en ambos lados, así que este es como una reducción de la cima. Es una zona de drenaje natural y a su alrededor tiene tanto residencias como zonas agrícolas y es una vialidad que cruza de Montecito hacia la parte
posterior de Summerland no se le considera una vialidad de alta capacidad. Sin embargo, a ver un poco más de su uso en un momento. Ok, un poquito sobre los antecedentes históricos del sitio. Antes que nada, soy ingeniero y geólogo, así que en un punto verán un mapa geológico. Esta vialidad se construyó en la década de 1950 originalmente. En ese entonces, básicamente, estaban tratando de hacer un relleno en la zona de drenaje natural. Para ello, utilizaron 23 pies de relleno, básicamente de tierra, hizo un relleno convencional, pero en comparación con técnicas más modernas de construcción, las técnicas de aquel entonces no eran tan excelentes en cuanto al tipo de material, en cuanto al equipo que se utilizaba y el esfuerzo de compactación y en particular los materiales, el tipo de tierra en particular, am, no era idóneo. Y trataron de resolverlo instalando en la década de los 70, tras algunas problemáticas, trataron de instalar una cubeta para permitir el drenaje en la zona y de nuevo tuvieron algunos problemas. Del lado izquierdo pueden ver dónde estaba la alineación de la vialidad y como pueden ver, tiene una cuerda que pasaba justo por la línea de drenaje y este es el mapa geológico para hablarles un poquito de las condiciones del suelo. Estamos hablando de un suelo conocido como esquisto rincón. Es un material tiene muchísima expansión por humedad y cuando tenemos la temporada seca en verano se vuelve a contraer. Y por ende tenemos un asentamiento diferencial y ahí se la sorpresa la vialidad. Entonces comienza a separarse todo y cada verano se elevan y vuelven a reducirse y por gravedad empiezan a generarse estas diferencias en la elevación, así que comenzamos a tener muchas problemáticas con el sitio en particular. Estas son las condiciones en que lo recibimos en 2015 y esto fue después de varias décadas de intentos para resolver la situación. Pueden ver ah, cómo hay cuarteduras lineales, como pueden observar estos asentamientos diferenciados a lo largo de la vialidad y cuesta abajo un asentamiento. Pueden agregar otra capa de asfalto para tratar de que sea una superficie más homogénea para sus usuarios. Y durante nuestra investigación, más de 30 pulgadas de asfalto al borde de esta vialidad, así que llevaban tiempo agregando asfalto. Y por cada capa de asfalto se agrega más peso, que a su vez comprime el suelo, así que es un ciclo repetitivo de empeoramiento. En fin, en noviembre de 2015 por fin llegó al punto de quiebre. La zona de falla era enorme. Teníamos 4 pulgadas de asentamiento en la superficie de rodamiento. Así que no fue como un deslave, que fue un evento masivo, pero simplemente seguía deteriorándose continuamente. Y en noviembre de 2015 la situación era tan negativa que se volvió preocupante para sus usuarios, lo cual es entendible. Así que acudimos para tratar de crear un acotamiento más amplio y tratar de recorrer la vialidad y tuvimos que cerrar el carril porque todos pensaban que en cualquier momento se colapsaría o que iba a crear condiciones peligrosas para los conductores. De nuevo, esto fue hasta fines de 2015 y luego abordamos en serio una reparación permanente en colaboración con Cal Recycle y GHG, quienes nos habían provisto conocimientos técnicos sobre nuevas tecnologías que ya se estaban utilizando en otras partes del país, pero que aún no se utilizaban en California, que es este muro de retención
TDA, así que hicimos la investigación geotécnica, no entrar en demasiado detalle, pero un punto que queremos resaltar eran las condiciones en que encontramos el sitio. Y este esquisto rincón, básicamente, este tipo de suelo estaba sobresaturado. Eh, la compactación era paupérrima, era una compactación relativa de 78-84%, cuando normalmente queremos más de 95%, con un alto porcentaje de retención de humedad. Básicamente tiene un contenido de 25% a 39% de humedad. Y por la alta razón de vacío, se anticipaba que continuaría exacerbándose el asentamiento del suelo. Y la recomendación inicial era hacer una sobreexcavación a 3 pies de profundidad y no un refuerzo y repavimentar. Sin embargo, después de hacer modelación de este tipo de reparación, utilizando algunos de los datos que nos habían enviado otros laboratorios de investigación que tiene CalRecycle y en universidades para el desarrollo de la técnica, recibimos datos técnicos y pudimos integrarlos a un modelo de estabilidad de taludes como lo haríamos con tierra convencional, que es lo que vemos aquí. Es la modelación de el TDA como si fuese un componente de tierra. Se le indica densidad y ángulo de fricción y pues, se utiliza como insumo para el estudio. Para ello necesitamos un factor de seguridad a largo plazo estático de 1.5 y observarán que hay mucho refuerzo geosintético en esta modelación. Voy a tratar de brincarme mucho de esto, pero quería informarles simplemente a través de esta diapositiva que es algo que puede duplicarse y modelarse utilizando datos existentes. Pueden hacer la misma labor que harían para una investigación geotécnica convencional y diseño convencional. Eventualmente, creamos un diseño con una enorme profundidad para reemplazar suficiente material a fin de, uno, estar por debajo de, el área de baja compactación, pero también generar una zona suficientemente ancha y profunda para utilizar un mayor volumen de TDA para generar una mejor relación costo-beneficio, según nuestro análisis, aprovechando este agregado derivado de llantas, es decir, llantas trituradas que tenemos disponibles para fines de construcción. Aquí en el corte transversal de relleno tenemos relleno de ingeniería en la parte inferior. Luego utilizamos una barrera geosintética con este recubrimiento estilo burrito, como les mencionaba, es una tela geosintética que se utiliza para que el resto de la tierra no ingrese a la zona de TDA. Y como pueden ver, tenemos una zona bastante ah, profunda de 9 a 10 a 12 pies de grosor de TDA. Y pueden ver los elementos de retención, los muros con muro de retención estilo ah, canasta entretejida y una red uniaxial. Y entramos en las fotos de la obra en sí en un momento, pero ya preparamos el plano hacia fines de 2017 y estábamos a punto de lanzar la convocatoria para el proyecto en 2018 para su construcción, cuando ocurrió un incidente monumental, que fue el flujo de residuos de los incendios Thomas del 9 de enero de 2018, que generó grandes inundaciones y avenidas. Y además de exigir tiempo a nuestro personal, obviamente también limitó el acceso a la zona. Este es el mapa, no se ve tan bien, pero como pueden ver por el número de puntos, ocasionó muchos daños. Lo que resalto aquí son principalmente puentes dañados por estas avenidas, varias estructuras que se perdieron por completo, así como otras estructuras ferroviarias también destruidas, y que muchos puentes tuvieron que reforzarse o reconstruirse. Y esta vialidad, que ahora solo constaba de un carril, terminó siendo la única vialidad de acceso para el aforo vehicular, sobre todo para
grandes camiones para retirar todos los residuos de estos incendios. Eso, hablamos de millones de cargas de residuos que tenían que transportarse, así que tenía que seguir una operación, la vialidad, a pesar de su situación subóptima, hasta que se retiraran todos los residuos de los incendios de todos estos espacios, porque verdaderamente era la única vialidad para acceder a estas secciones más rurales de Montecito. Y por fin se saneó la situación de los residuos generados por los incendios y se nos dio luz verde para proseguir. Se lanzó la convocatoria y recibimos varias solicitudes. Hubo bastante interés en el proyecto. Algunos tal vez dudaron un poco del uso de TDA porque no lo han utilizado anteriormente. Le dijimos utilizarlo como si fuera tierra. Tiene ciertos aspectos distintos, pero es un material de relleno. Utilícenlo y prosigamos. Y aquí vemos la gran excavación. De nuevo, 12 a 15 pies entre el punto más elevado y el más bajo. Y del lado izquierdo, como pueden ver, tenemos que conservar un corredor para servicios públicos. Pudimos ah, reubicar un gasoducto y algunos otros servicios públicos. Sin embargo, sí había una tubería de suministro de agua que tuvimos que conservar. Aquí podemos ver la secuencia de construcción. Pueden ver cómo se va utilizando. Esta es la primera capa de el muro de retención de resistencia mecánica previo a la instalación a la secuencia del TDA. Aquí podemos ver cómo empiezan a instalar la tela sobre la cual se instalará el TDA y pueden ver también la geomalla anexada al muro de retención y por fin llegó el momento de instalar el TDA. Llegan en enormes tractocamiones, pues, nunca los habían visto, con cajas móviles y eventualmente lo que quiere cada contratista es que se lo envíen directamente al sitio de la obra, lo cual puede ser problemático en ocasiones porque son vehículos enormes. Así que dejamos a decisión del contratista cómo lo van a hacer y intentan distintas metodologías hasta que definen una que les funcione. En este caso, oh, debo mencionar, por cierto, que separación de materiales es la clave. No pueden mezclarlo con el resto de la tierra o materiales de construcción, sino que quede todo instalado en su debido espacio. Y aquí ya está instalado el TDA y básicamente se utilizan elevadoras de 18 pulgadas y también aplanadoras de compactación, ya sea un bulldozer o una aplanadora de acero. Y básicamente se aplana 6 veces, 3 en cada dirección. No se puede, por supuesto, utilizar equipo con llantas de neumático hablado, porque el acero que tiene este material triturado de llantas residuales obviamente puede ocasionar ponchaduras. Así que hay una curva de aprendizaje, pero una vez que aprendo a utilizarlo es como cualquier otro material de relleno. Y al acercarnos al muro, obviamente se necesita equipo más ligero, así que tenemos mini aplanadoras y mini dosers para las 5 pulgadas más grasa a la superficie para no sobrecargar el sistema. Una vez que inicia la obra, para un proyecto como este hay varias operaciones a la vez, porque hay distintos materiales que deben utilizarse. Entonces, tienes a las personas que es de soldadura para la malla, las rocas de retrorrelleno, con los gaviones, luego tienes el TDA que se está instalando al mismo tiempo, y la instalación de la tela geosintética, y todo esto debe de coordinarse por, por parte del contratista, pero eventualmente llegas a la superficie y de nuevo se utiliza el geotextil para la separación del resto del material y de ahí comenzamos a avanzar como cualquier otra vialidad. Continuamos con la malla soldada a lo largo del talud.
del terraplén y continuamos avanzando con el proyecto. Utilizamos mucho material sobre el TDA, en este caso casi 3 pies de relleno de ingeniería, y de ahí una red axial y con, con un pie adicional de grosor. Sabemos que podría haber asentamiento, así que al tener más relleno, más espacio, da más tiempo que estos materiales se vayan asentando naturalmente durante la obra de construcción. Llegamos ya a la parte superior y aquí tenemos la red para iniciar ya con la última elevación del muro y pueden ver la roca utilizada para finalizar el borde del muro y eventualmente se finaliza el proyecto o así se ve. Nadie sabe que hay llantas trituradas por debajo de esta vialidad y se ve como cualquier otra vialidad convencional. Voy a repasar rápidamente estas imágenes porque sé que ya se me agotó el tiempo. Un par de fotos mostrando el alcance del proyecto en general y algunos datos de los contratistas. Recibimos algunos fondos de Cal Recycle para ello. Fuimos parte de un proyecto piloto, así que se nos otorgaron alrededor de $100,000 en fondos perdidos para utilizar TDA y recibimos alrededor de $330,000 adicionales para un proyecto piloto, así que el condado de Santa Bárbara solo tuvo que cubrir alrededor de $235,000 para la obra de construcción. Utilizamos alrededor de 851 toneladas de TDA, eh, aproximadamente el equivalente a 80,000 llantas residuales, pero estaban diciendo hoy que se generan 60 millones al año, así que de manera retrospectiva no parece mucho, pero para nosotros fue una enorme aportación. Obtuvimos el material a un precio de alrededor de 68 toneladas, de $68 por tonelada, perdón, pero ya instalado fueron $140 por tonelada, lo cual incluye mano de obra, etcétera. Estos son los datos para comunicarse con su servidor. Hemos utilizado TDA ya en un par de proyectos ahora, así que si tienen alguna duda, definitivamente estoy a sus órdenes y cierro agradeciendo nuevamente a GHD y a Cal Recycle por su alianza con nosotros y por permitirnos lograr un buen proyecto. Am, y se han hecho otros levantamientos para seguir analizando el asentamiento, la carga, la generación térmica. Así que se utiliza como un estudio continuo para aprender más para proyectos futuros. Muchísimas gracias. Con eso cierro. Aprecio su tiempo. Muy bien, pues gracias, Chris. Ahora iniciaremos con el segmento de preguntas y respuestas para nuestro público virtual. Si aún no lo han hecho, por favor, indíquenos sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas o QIA. E iniciemos con las preguntas presenciales. Perdón, un segundo para el micrófono. Curiosidad, ¿en qué fecha se finalizó el proyecto? Si no me equivoco, fue a fines de 2018 o 2019 la obra de construcción. Y mi siguiente pregunta es, ¿hasta ahora todo bien? Buenos resultados, ¿se está manteniendo bien? Sí, ha sido sumamente estable. Lo principal para nosotros, obviamente, era eliminar un problema que llevaba décadas en existencia y esta resultó una buena solución, sobre todo con el refuerzo lateral con esta malla soldada para el muro de contención. Definitivamente va a haber cierto asentamiento. Tratamos de aliviarlo durante la construcción, aprovechando los periodos de tiempo en que se estuvo aplanando por parte del equipo de construcción e incluso llevamos a nivel consultante y lo dejamos abierto al público un par de semanas simplemente para permitir el rodamiento de vehículos adicionales para que se siguiera asentando antes de instalar la superficie asfáltica. Muy inteligente permitir que vehículos lo recorran durante cierto tiempo para permitir mayor compactación, pero muy prometedor el proyecto.
Doctor McCartney, ¿sigue en línea? Sí, aquí estoy. Ha- Habla Joaquín. Mi pregunta es, vamos a aislamiento sísmico y sé que usted ha utilizado muchos métodos distintos, pero ¿cómo imaginaría la construcción de una estructura sobre TDA para generar estos beneficios desde el punto de vista sísmico? Bueno, tendría que ser básicamente una nueva obra de construcción y se utilizarían las mismas técnicas que les presenté, utilizando la capa de TDA y luego construyendo los cimientos encima de esta. Aún seguimos procesando los datos con modelos numéricos a fin de entender ah, cuál sería la función del grosor de la capa de TDA, pero potencialmente podrían ser hasta los 10 pies de grosor de TDA que permite la ASTM. Pero mientras mayor grosor de la capa de TDA, mayor disipación para sus cimientos. Gracias, John. ¿Alguna otra pregunta, duda? Y bien, mi pregunta es para Dan. Para un proyecto, para el proyecto ferroviario, ¿tiene los datos de cuando utilizaron este agregado derivado de llantas de manera convencional? ¿Cuál fue la diferencia en términos de atenuación de ruido o vibración? Nosotros lo utilizamos primordialmente para mitigación de vibración. Para mitigación de ruido tenemos algunos muros y en algunos otros am, instalamos, es que no tuvimos que instalar nuevos techos en ninguno de los casos, pero era primordialmente para mitigación de vibración. Pero si gusta, le paso mis datos para que lo ponga en comunicación con nuestros ingenieros de mitigación de ruido. Pero según entiendo, es nominalmente el mismo nivel de aislamiento de vibración con una elevación de un pie de TDA tipo A y una capa de balasto. Y al contratista le permitimos decidir por cuál quería decidirse. Fueron 5 millas en tramos en total en las que podían elegir una alternativa o la otra. Tengo curiosidad, cuando habla de la compactación del TDA, ¿conocemos, por ejemplo, para X número de pies, qué tanto asentamiento ocurriría? ¿Hay algún tipo de fórmula que podamos utilizar para guiar a la obra de construcción en este tipo de proyectos? Bien, no, nosotros básicamente lo que hacemos es el método de compactación y en nuestro caso utilizamos un gran volumen de material de recubrimiento que entonces podemos evaluar y calificar, pero definitivamente hay potencial de asentamiento de hasta un par de pulgadas durante la obra. Pero obviamente si tienen el tiempo de permitir la compactación, sí, excelente, pero siempre será una inquietud, siendo que es una estructura que debe de estar en estricto cumplimiento en materia de nivelación. Así que en nuestro caso, es la superficie asfáltica la que ya no debe de tener asentamiento. Y no sé si en su caso la probabilidades o actividades ferroviarias o de trenes ligeros, pero nosotros tenemos a comparaciones de convencional versus TDA, tenemos a 18 pies a al menos dos ah, ah, capa de balastos. Así que cuando nuestros contratistas terminan de instalar la capa de subbalastos, ahí es donde hacen su levantamiento de ingeniería. E incluso en el proyecto que hicimos en
de 2012 a 2016. No hemos observado asentamiento posterior de ese tramo de esa línea ferroviaria versus lo que anticiparíamos en cualquier o- ah, otra línea del tren ligero del metro en la zona metropolitana de Los Ángeles. Perdón, y si puedo agregar algo. Hay algunas buenas fórmulas y gráficas que desarrolló Ben Humphrey, que es uno de los pioneros en el uso de TDA, y es una matriz bastante práctica. Saben cuánto relleno granular van a tener encima de esa capa, les indicará cuánto TDA adicional utilizar, de tal forma que cuando instalen la capa granular, logren el nivel necesario al final. Así que sí existen algunas herramientas que pueden utilizar. Siguiente pregunta. Mi pregunta es para cualquiera de ustedes o todos ustedes. Escuché distintos obstáculos potenciales. Por ejemplo, ciertas dudas respecto de estabilidad estructural o cierta renuencia por parte de contratistas o dudas porque se va a utilizar en otros estados, pero no tanto en California. Así que mi pregunta es, ¿qué obstáculos existen hoy ah, que están impidiendo un uso más generalizado? Yo diría que es familiarizarse. Cualquier cosa nueva puede generar temores, sobre todo desde la perspectiva de contratistas, ya que tienen que vigilar cumplimiento y costos y el tipo de equipo que necesitarían utilizar. Pero en ambos casos, llevamos dos proyectos distintos con TDA y una vez que el contratista inicia la obra y verificamos con ellos que lo están haciendo de forma correcta, y sí se siente raro, porque si camina sobre él, se mueve, se flexiona y no parece estarse compactando. Así que cuando está ahí el contratista, como que, y simplemente les reiteramos, lo estás haciendo bien, va a funcionar, continúa, sigue la metodología. Y cuando llegamos a la nivelación final con el relleno granular y comenzamos a hacer compactación, verán que se verifica esa compactación de 95% en el relleno superior y eso no puede lograrse si no hay una buena compactación en las capas inferiores. La pregunta es el proceso de aprobación. Ah, Ustedes son obras públicas municipales. Yo estoy en otro municipio, necesito autorización del municipio, tengo que acudir a obras públicas o quién me autorizaría, quién daría a luz ver un proyecto como este. Bueno, en nuestro caso, nosotros somos la dependencia y este fue un proyecto piloto y entendíamos que conllevaba ciertos riesgos, pero que también podría generar ciertos beneficios y estábamos buscando cómo resolver un problema. Así que yo tomé liderazgo en colaborar con el resto de las dependencias y ayuda, por supuesto, que se cuente con apoyo de personas que están dispuestas a desviarse de lo tradicional. Hay ciertas dependencias que están más dispuestas a hacerlo, sobre todo a una escala menor, en un proyecto específico, no para uso generalizado necesariamente, pero este producto puede ser de beneficio en este tipo de cosas específicas, pero exige iniciativa. Sí, yo iba a responder con básicamente lo mismo a esa última pregunta, ya que somos un dependencia estatal independiente de un línea de tren ligero que después se transferirá a el sistema de transporte público metropolitano de Los Ángeles para su operación. En este proyecto inicial de 2012 a 2016, la idea era que lograr que se sintieran cómodos con el proyecto el personal de ingeniería de la Autoridad de Transporte Urbano Metropolitano. Así que se tuvo que hacer mucha modelación y tener muchos diálogos con sus ingenieros estructurales para convencerles de que las cosas saldrían bien con este TDA y como ven, así fue. Cris, otra pregunta es, las partículas, por lo que
y a veces veían bastante grandes. ¿Qué dimensiones se utilizaron? Y han experimentado cómo operaría si utilizamos dos dimensiones distintas en la compactación. Nosotros utilizamos TDA tipo B, que es el TDA de diámetro mayor. En nuestro caso, nos pareció que tenía mayor capacidad a tener tal vez Atensil, que esto interactúa con la geomalla que utilizamos y eso permite una mayor resistencia para los elementos de apoyo. Así que resultó ser el material correcto y no queríamos llenar todos los huecos porque eso básicamente aumenta la densidad del material, lo cual aumenta mayor peso. Así que dejar ahí los huecos resulta positivo porque reduce el peso de estos materiales subyacentes. Y tiene excelente permeabilidad también. Si se acumulara humedad de zonas aledañas, poder ah, transmitirlo de manera ágil, eso es importante. Si el TDA tipo B está bastante calificado, definitivamente no es uniforme. No todas las piezas son de 12 pulgadas, algunas son más pequeñas. Así que creo que se genera una buena interacción. Cuando empezamos a separar esa caja al retirar el material de esa caja de 10 pies, abrimos la pared lateral y el material permaneció en su sitio. Si fuese arena, se hubiera vaciado de inmediato. Así que el TDA tiene buena estabilidad. ¿Alguna otra duda, pregunta presencial? ¿Tenemos alguna pregunta por parte de nuestros participantes virtuales, no? Bien, doctor McCartney, muchas gracias de nuevo por acompañarnos desde Croacia y agradezco al resto de los matelistas. Perdón, pausa. Acabamos de recibir una pregunta. Dice, pregunta para el doctor McCartney. En una aplicación futura potencial, ¿quiere que la lea en voz alta? ¿Quiere que yo la lea en voz alta para el público? Sean, ¿sí puede ver la pregunta, John? Adelante, léale usted entonces. La pregunta es, en una futura aplicación futura para cimientos someros, para puentes o inmuebles, ¿hay alguna inquietud respecto de degradación del TDA ah, al ir envejeciendo? Y por otra parte, si el TDA está por debajo del nivel de cimientos, ¿necesitaría reacondicionarse posteriormente? Bueno, el que se utilice esta geotela aísla el TDA del entorno y el caucho tiene ah, excelentes propiedades en lo que respecta a degradación. Si no me equivoco, ha habido varios proyectos que llevan instalados más de 30 años con TDA y no se han observado problemas. Pero lo agradable es que si se necesitara reemplazar, está encapsulado. Así que simplemente es una excavación a donde se encuentra y se retira con todo y geotela, pero hemos utilizado distintos polímeros en aplicaciones de ingeniería biotécnica y estos polímeros, incluyendo el TDA, están analizados para una permanencia de al menos 50 años, así que el TDA debe durar al menos ese periodo de tiempo. Y Joaquín conoce algunos otros estudios que ha realizado, Carbicycle también. Muy bien. Creo que con eso cerraremos esta sesión. Muchísimas gracias de nuevo por asistir y por participar en la sesión. Las presentaciones en formato PDF están en la página de esta ah, conferencia y comenzamos con Kyle Pogue para hacer la transición a la siguiente sesión. Gracias.